mientras algunos discursos antiderecho. Ay, perdón, muchachos. Discursos autoritarios, ultraconservadores y antiderecho vienen ganando terreno dentro de las juventudes a través de los sentidos, la comunicación, las redes sociales. Pero a partir de esto hay organizaciones y colectividades que vienen cambiando estas narrativas a través de la juntanza, el trabajo colectivo, a través de la educación popular, enfrentando y construyendo nuevos horizontes y panoramas. Por ello, en este contexto, nos preguntamos cómo sostener proyectos colectivos en medio del individualismo, el protagonismo y la fragmentación social. Bienvenidas a este programa Sacando los Trapos. Hola nuevamente a este programa Sacando los Trapos, donde avivamos la conversa y las reflexiones con personas organizadas, donde deseamos también generar reflexiones en torno a las problemáticas, a los sentires y a las vidas cotidianas que son atravesadas dentro del movimiento social. Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Sacando los Trapos. Recuerden que pueden ver los episodios anteriores tanto en Spotify como en YouTube y pues acá en este programa nos inspiramos en la justicia del lenguaje, por eso respetamos las reflexiones y las posturas políticas de las personas que están hoy aquí sentadas. Bueno, mi nombre es Marcela Chavarría, soy una mujer cis que está tejiendo políticamente su bisexualidad, soy hija de un hombre campesino de Antioquia y una mujer de un barrio popular de la ciudad de Bogotá, lo que me ha permitido generar esa necesidad de la relación campo-ciudad como un horizonte político y también reflexivo ante las problemáticas sociales que nos atraviesan. Bueno, en este episodio de Sacando los Trapos queremos conversar sobre un tema que nos hemos venido como cuestionando y más por nuestro ejercicio como fondo y es el tema de la juventud, ¿no? Que es un tema que últimamente está siendo un poco cuestionado o problemático en términos que cada vez más las juventudes o las personas jóvenes están tomando posturas muy de ultra conservadoras, ultraderecha, y pues esto nos está generando muchos quiebres al interior del movimiento social y del movimiento juvenil. Por eso nos preguntamos esto que está implicando para el movimiento social, pero también para el movimiento juvenil, ¿no? Por eso hoy nos acompañan dos personas muy importantes para esta casa, para Fondo Lunaria. Bueno, ¿quiénes son y qué les moviliza? Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Gabriela Montaña. Yo soy, no sé, de la manera un poco más soft, mujer trans, de la manera un poco más radical y más intensa, travesti popular, que camella en la calle, que se mueve como en varios espacios también, desde unas disputas artísticas, desde unas disputas del espacio público también, desde unas disputas políticas. Soy parte de Fatal. Fatal es un acrónimo, realmente es una composición de palabras un poquito larga. Es un frente de acción trans, lesbo y maricón para la transformación, el apaño y la liberación. Pero supimos que era un poco muy largo, entonces dijimos Fatal. Entonces, pues en esta organización, en este proceso organizativo, nos pensamos desde varios horizontes políticos, ideológicos también, unos nuevos horizontes, unos nuevos lugares para la construcción, no solo de colectividades, no solo de maneras de encuentro, sino de disputarnos también y hacerle frente a pues estas épocas tan fachas, tan fascistas y pues a un sistema en general que se relaciona entre sí, que se alimenta entre patriarcado, colonialismo, capitalismo. Entonces, pues lo disputamos desde varios frentes, no solo el práctico, desde las prácticas artísticas, es uno como de nuestros ejes movilizatorios, sino también la disputa de la calle, el llamado a la acción en sí misma, las acciones desde muchos lugares,
También la construcción teórica, la construcción pues, textual, la construcción de diferentes horizontes también de pensamiento, muy situado, muy contextuado, muy popular y comunitario. Bueno, hola, yo soy Natalia, artísticamente me represento como Ramona, soy hija de un barrio popular, vengo de la localidad de Bosa, de la localidad séptima de Bogotá. Estoy muy feliz de estar aquí, un poquito nerviosa, pero también pues como muy honrada de poder compartir este espacio con gente tan tesa. Pues nada, yo soy de la localidad de Bosa, vengo realizando diferentes procesos comunitarios, organizativos y sociales en la localidad con nuestra colectiva que se llama Polinesias. Nosotras somos una organización que ha trabajado a través del arte, de la cultura y de la pedagogía popular en la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro territorio, pero también en la defensa de las personas que habitamos barrios populares de Bogotá. He sido pues toda la vida como de este territorio, he venido como andando, camellándole a la calle, conociendo pues también la calle, el barrio, y pues eso me ha permitido llegar como a estos lugares. Entonces pues nada, realmente muy feliz como de estar en este espacio y pues de compartir con ustedes y pues vamos viendo qué sale como de la conversa. No, muchas gracias, compas. Pues para nosotras también es un honor también comenzar este episodio con estas maravillosas mujeres también. Eh, bueno, yo creo que la juventud es un ser social un poco problemático, pero que también hemos visto que, por ejemplo, el estallido social fue un epicentro también para dinamizar los procesos juveniles en los barrios, en las veredas también, pero eso se ha ido diezmando un poco debido también a esta ola conservadora, estos discursos también que se disfrazan en las redes sociales, en lo que consumen las juventudes. También vemos muy problemático que cada vez más son los jóvenes que no quieren acceder a procesos formativos, ni siquiera populares, pero tampoco formales. Entonces, pues creo que esto está generando mucha individualidad en la juventud y también hay poca proyección a posibilitar la organización social, ¿cierto? Y cada vez más vemos jóvenes, no tan jóvenes, que siguen intentando sostener procesos colectivos en los barrios, pero que igual no tienen muchas veces con quién trabajar porque también se empiezan a colar estos discursos dentro de nuestras colectividades, ¿no? Y por eso queremos preguntarles ¿qué cómo reconstruimos procesos organizativos capaces de sostener comunidad para generar sentido de pertenencia y construir un horizonte colectivo, ¿no? Y yo creo que esto es una pregunta bastante compleja, pero que esperemos que ustedes puedan también desde su quehacer, qué es lo que están movilizando en sus territorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, obviamente es una pregunta como muy amplia y tiene un montón de aristas allí, pero desde la experiencia personal que tengo y experiencia también con mi colectividad y otros movimientos organizativos en el barrio, es que, claro, está sucediendo mucho. Que estamos dejando de lado como este tema de la colectividad, ¿no? Y entonces está entrando una oleada de discursos que nos invitan a la individualidad, al proceso de la competencia con el otro, con la otra, sí, como si tuviéramos unas rivalidades en sí, y eso pues ha terminado pues como en cosas muy complejas, y pensaba un poco en lo que decías, Marcia, ahorita sobre que se nos están colando estos discursos alrededor de nuestras organizaciones y de nuestras organizaciones compañeras, y es que ha venido sucediendo como una oleada de este tema durante estos años, un poco como que las organizaciones a través de convocatorias que realiza el Estado y demás, ¿no? Como que se han venido colando un poco de estrategias que han hecho, uno, que se perfilen a las organizaciones, pero además que las organizaciones sociales empiecen a competir entre ellas mismas para lograr quedarse con esas cosas. Entonces ha venido sucediendo como una oleada de esto, lo que ha generado que las organizaciones empiecen a competir entre ellas, como quién hace más, quién se moviliza más, quién se queda con el recurso, quién se queda con esta beca, con esta convocatoria, y entonces empiezan a atravesarse como vías y estos discursos un poco por debajo de cuerda, que termina como uno posicionándose también en
bueno, pues qué críticas yo también le voy a hacer a la organización social que estoy habitando en este momento, ¿no? Que siento que eso es un poco, termina siendo un poco muy complejo porque cuando llevamos años movilizándonos alrededor de la organización social, llega un momento en el que también hay unas comodidades, ¿no? Como que uno se queda así como en estos discursos, como en estas movilizaciones, pero es importante que siempre pues nos llevemos como a la crítica. Y entonces ahí inicia como este proceso de cómo hacemos para sostener estas cosas, sobre todo cuando militamos en organizaciones sociales. Y yo pienso que hay algo muy importante y es que nos estamos obligando mucho al sacrificio, a ver quién hace más, quién compite más, quién se moviliza más, y se nos olvida que el cuidado es fundamental para estos procesos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con los discursos fascistas de ultraderecha, que movilizan mucho la emocionalidad de la gente? Por eso logran que se movilicen tanto en masas las personas. Entonces, claro, nosotros desde la organización social, que además también contamos con un privilegio y es poder pensarnos las cosas desde un escenario tal vez como más consciente, de alguna u otra forma de pronto lo académico nos ha ayudado como a pensar las cosas de pronto en otros niveles, como que entendemos tal vez de que tenemos unos privilegios también personales y que eso nos tiene que movilizar y poner en otros lugares. Entonces se nos olvida como el cuidado, pues de las organizaciones y como el cuidado de su salud mental, el cuidado de los tiempos, el cuidado de las personas que habitamos estos espacios, porque por ejemplo ahorita pues llevo como un proceso largo camellándole a la salud mental comunitaria y lo que esto implica para las organizaciones sociales, y pues me he dado cuenta que, claro, termina siendo como que sacrificamos un montón de cosas, parce, y terminamos agotadas, agotados, agotadas de estarle metiendo y metiendo y metiendo, porque además tenemos que luchar contra una cosa, un monstruo gigante que tenemos encima, y entonces estar ahí como movilizándonos y movilizándolos, eso lleva a un desgaste emocional muy grande y en nuestra salud mental, que es algo que no nos hemos pensado y que necesitamos como de pronto reestructurarlo más o pensarnos más para poder generar una sostenibilidad más allá del discurso, sino que sea de verdad un lugar que nos apañe, que nos sintamos seguras, que nos sintamos seguros, y creo que ese siempre es como el remar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente de verdad entienda esto que queremos decirles y además pues que la gente quiera como discutir con esos espacios y que no coman entero, que no dejen como que estos discursos vayan entrando a sus cabezas como si nada, sino que podamos discutirlo todo, ¿sí? No solo con los discursos fascistas, sino en general. Si alguien viene a decirme un discurso y a decirme que las cosas son así, pues es importante como ponernos en la autocrítica y decir como, bueno, esta persona me está diciendo eso, pero como qué significa para mí, para mi organización, para las personas que tengo a mi alrededor, y que además estamos en una oleada con las redes sociales que nos han llevado mucho al individualismo, a las expectativas de que tienes que tener un montón de cosas y entre más tengas y entre más acumules capital, entonces como que eso también ha llevado como unas competencias pues bien complejas, ¿no? Entonces siento que nada, como que la autocrítica, el pensarse qué hacer, cómo movilizarnos, es importante mucho, sobre todo para el movimiento organizativo que hay en este momento. Gaby. Sí, muy de acuerdo, y me voy a ir como a varias cositas también que dijiste para ir como sumándole un poco a lo que hemos podido ver desde nuestro lugar. Primero es como una puya al gobierno progresista de turno y a los gobiernos progresistas que están sucediendo, que han sucedido en América Latina, en Abya Yala, y es apaciguaron el movimiento social. Hay que decirlo, o sea, como que pasó, ¿no? Y pasó desde muchas maneras, porque se piensa, digamos, que las organizaciones, primero que los horizontes políticos solo suceden en los límites del Estado. Y eso creo que es una de las críticas que debemos hacernos como movimientos sociales y políticos que no han sucedido. Y eso también, digamos, para nosotras, nosotros como Fatal, pues fue nuestro lugar también para, como nuestra cuna, por decirlo así, para poder nacer. Porque vimos que las organizaciones de disidencias sexuales y de género acá en Colombia específicamente, y pues una que otra en Abya Yala, pues quedaban mucho como en horizontes políticos y en formas organizativas que tenían una postura reformista y que solo se quedaban los límites del Estado. Entonces, pues nosotras lo que dijimos fue, es que el Estado es insuficiente y va a ser insuficiente siempre. Sí. Y eso, pues yo lo hablo específicamente, no solo como organización, sino también como a nombre propio, como Gabriela, como travesti, que una se da cuenta que realmente el Estado, o sea, nunca hemos sido parte del Estado y nunca lo seremos, por más reformas que haya, por más ley integral trans que haya, que la amo y ojalá suceda por fin en algún momento en este país. Pero por más que haya eso, no va a pasar. La travesti que está en la calle, que sigue camellando en la calle,
igual va a seguir ahí. Una reforma no le va a cambiar las condiciones materiales de vida y estructurales. Una reforma no va a cambiar tampoco pues las condiciones de vida de la gente del campo, de la gente de las periferias, de la gente de los barrios. Lo que está pasando ahorita en Bosa, en el Remanso, por ejemplo, que también estuvimos acompañando en un momento. Una reforma no va a cambiar eso, una mesa de negociación tampoco lo va a cambiar. Entonces creo que ese punto, como para retomando, ese es un primer punto que creo que es como un ejercicio que no hemos tenido de crítica y autocrítica, que no hemos tenido acá, y es eso, como cuáles son las posturas realmente y cuáles son, más que posturas, cuáles son nuestros horizontes políticos. Porque, exacto, llega un gobierno progresista, creemos que ya nos solucionó y nos salvó la vida y que 2, 3 reformas o más ya nos cambiaron las condiciones materiales y pues claramente no. Y entonces nos empezamos a diluir, disipar, a fragmentar y a tranquilizar, que esa es la otra, como a relajar. Como marica, ya, pues ya llegó al gobierno y ya nos va a salvar y ya todo bien. Y volvemos a este momento donde se están retomando estos discursos, donde va a llegar una gonorrea al poder y pues mira cómo estamos. Ahora, ¿cómo nos volvemos a juntar, no? Entonces ahí voy a lo siguiente y es, bueno, no, que nuestro sueño, me faltó decir una cosa, es como nuestro sueño como organización es romper esas estructuras en sí mismas, es que no creemos en el Estado en sí mismo como a un ente que pueda ni siquiera satisfacer, que pueda en verdad ser suficiente para las necesidades que tenemos. Por eso creemos, y el eje principal es la organización popular y colectiva. O sea, si no pasa desde ahí, si no nos hermanamos, si no nos juntamos desde entender cómo vemos o cómo desenmascaramos ese enemigo en común, no vamos a llegar a ningún lado tampoco. Porque eso es lo otro que creo que ha pasado y que creo que es lo que nos ha fragmentado en este momento, sobre todo en las juventudes. Y es que se piensa mucho que son como diferentes enemigos por allá, como aislados. Sí. Entonces hay como un enemigo allá para las feministas, hay un enemigo allá para las trans, hay un enemigo allá para los hombres, que son las mujeres, ¿no? Entonces hay un enemigo allá para los pobres, hay un enemigo allá para los campesinos. Y es como, marica, si analizamos realmente todo, es todo un sistema capitalista, colonial, patriarcal, que nos está afectando a todas, porque todas somos clase obrera, somos la misma clase. Entonces, es como entendemos también es hermanarnos desde la misma clase, desde, parce, volteamos a ver, o sea, mis luchas son las mismas que el campesino o que el socio que está allá en la esquina. Sí. Al final, los tres vivimos en lo mismo, estamos los tres más cerca de habitar la calle que de ser unos mega ricos, ¿sabes? Y por eso hay que abolir la riqueza y hay que abolir el capitalismo. Entonces, es como, y eso ocurre también desde muchos lugares, lo que decías también como digamos de la individualización y este retorno a lo tradicional que hemos podido ver como en redes sociales. Eso pues nosotras lo entendemos y lo hemos analizado, pues digo, nosotras como desde Fatal, como una crisis del capitalismo, ¿no? Y como una crisis que se evidencia desde esas maneras, como intentar agarrarse de cualquier cosa y se muestra o se evidencia mostrándole a los jóvenes, a las jóvenes, lo más conocido, porque eso elimina la imaginación radical, eso elimina otras formas de pensarse, otros mundos posibles, otros horizontes posibles. Entonces te bombardea todo el tiempo, desde las redes sociales sobre todo, te bombardea todo el tiempo para decir, ven, no pienses en otras formas de analizar este mundo, sino vuelve a lo anterior, que era lo mejor, que era lo tradicional, que era lo facho, y que ese es el lugar conocido. Entonces hay que volver allá. Entonces es como una retoma todo el tiempo, pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues esa crisis, o sea, cada vez es más evidente esa crisis. Y creo que al contrario, como de pensarnos como en dos posturas, ¿no? Como pensarnos en un lugar de entender que pues está sucediendo esto y que está haciéndose una derechización y fascistización global, pues también entender que es una crisis. Y ese es el punto, como entender los puntos débiles del capitalismo para poder contraatacar. Y no solo quedarnos como en un lugar de, ay, no, pues todo se está volviendo muy facho, que gonorrea. Que nos pasa también un poco, nos pasa un resto, pues porque pues está re eso todo. Sí. Pero también es como entender eso realmente, eso facho es evidencia de que está en una crisis.
Y eso significa que estamos y hemos hecho las cosas bien también. Entonces, que no hay que parar y que antes hay que contraatacar de otras estrategias. Yo creo que sí nos falta un poco el juego del meme, el juego de shitposting. Eso es lo cooptó la derecha. O sea, en verdad lo cooptó. Pues, o sea, ellos tienen el capital económico para Abelardo. Claro. Tuvo el capital económico en su campaña para mandar memes, canciones, campaña, un tigre generado por ella. Y nosotras y nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Pues obviamente nos evocamos a lo análogo, al cartel, la calle y tal, sí, pero pues hay mucha gente que no ve eso, hay mucha gente que está en TikTok. Entonces también pues es jugarle a lo mismo, coger sus mismos elementos, voltearlos y contrarrestar desde esas mismas maneras. Entonces en Fatal, por ejemplo, empezamos a hacer una cosa muy chistosa en esa campaña de Abelardo y dijimos como, marica, ¿y por qué no hacemos literalmente estas imágenes generadas con IA, pero con Jesús? Las de tía, como y diciendo como Jesús no votaría por el que mata la creación. Juan 3:16. Sí. No, como una vaina así, y Jesús así como el pastorcito así. Entonces como, y empezamos, y literal nos metimos a grupos de tías. Sí. O sea, nos metimos a grupos católicos de tías a enviarlo, a rotarlo masivamente. Porque dijimos eso como, pues es que hace falta realmente jugarles a lo mismo. Ser muy... Estar primero muy abiertos, con los ojos muy abiertos, muy atentos a qué está pasando, qué herramientas utilizan y empezar a contrarrestar. Y no pensar como estas son sus formas y estas son mis formas y sus formas están mal, las mías están bien, porque eso también es una superioridad moral que nos ha llegado a este momento y que eso también hace parte de la falta de crítica y autocrítica. Voy a dejar hasta ahí, voy a responder más en la otra porque si no yo me riego y puedo seguir. No, pues a mí me encanta escucharles, ¿sí? Porque también me genera un poco de esperanza, ¿no? Pero también yo creo que, bueno, ya en unas reflexiones colectivas, pero también individuales, yo creo que, o sea, pienso en este momento que ahorita efectivamente hay una crisis del capitalismo y eso también parte como de una guerra interna dentro del capitalismo. Entonces es una guerra interpotencias, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más territorios? ¿Quién tiene unas narrativas más instauradas socialmente, ¿no? Entendiendo pues un sistema ya globalizado, ¿no? Que también lo que busca también es el control de las formas de vida, del relacionamiento de las gentes, también hasta de los comportamientos o cómo yo me debo vestir, qué debo comer, ¿no? Y eso también me hace pensar en algo que ustedes decían, y es que yo creo que nos hace falta también esa posibilidad de cómo jugamos con esas narrativas que ellos instauran, ¿no? Y que muchas veces nos queda ahí como faltando por también esa división que existe dentro del movimiento social, ¿no? Porque entonces está la matriz ideológica está esta matriz y yo respondo a esta matriz, yo respondo a estas formas y de ahí no salgo y cuestiono también las formas de hacer de otras organizaciones, ¿no? Pero, parce, yo digo, pucha, estamos por un mismo eje que es las vidas dignas de las gentes. Ese es el fin, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos mirándonos el ombligo y las formas en que nosotras hacemos y pensamos que esa es la panacea, pues. También me inquieta un poco algo que ustedes mencionaban frente a qué hizo este gobierno, ¿no? Este gobierno generó muchas posibilidades, porque tampoco hay que decir que no, pero yo creo que sí hay que cuestionar un poco el debilitamiento del movimiento social y la fragmentación del movimiento social, ¿no? Por responderle a una agenda del gobierno, ¿sí? Cuando el gobierno debió apoyar o inyectar también capital para fortalecer al movimiento social. Y yo creo que también, lo que su merced decía Gaby, nos relajamos un montón pensando que había una posibilidad de un gobierno de continuidad, pero eso no fue así, ¿no? Y esto también lo estamos percibiendo, digamos, en el hoy de las organizaciones de la juventud, ¿no? Y pues con esto y estos desafíos que nos vienen, esta coyuntura, ¿no?
y es que yo creo que nos quedamos es en la respuesta de la coyuntura, Ajá. más no en una lectura de un contexto que es permanente, de unas realidades que son permanentes, de unas desigualdades que son permanentes, ¿no? Y es aquí donde, por ejemplo, en esta campaña salimos por la coyuntura, porque no queríamos que quedara este sujeto, ¿no? Claro. Pero esto que implica, ¿no? Que pues también solo estamos dando respuestas a la coyuntura y aquí parte esta siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿qué tipo de militancias estamos sosteniendo hoy? ¿Cómo volvemos a hacer de la organización un espacio cotidiano de encuentro, ¿no? De cuidado, de acción política y no solo de una respuesta de coyunturas. Bueno, respecto a esa pregunta, voy a hacer primero como énfasis en cómo entendemos, cómo entendemos, no, cómo leemos la realidad. Y es que la leemos mucho en coyunturas, como ya pues se menciona en la pregunta misma. Y eso pues es un poco conflictivo o no es, no sé qué palabra ponerle, como que no es funcional realmente, entendiendo la militancia como un horizonte a largo plazo. ¿No? Entonces, por eso creo que solo respondemos ante coyunturas, porque, pues, primero la militancia como concepto, o sea, yo reivindico la militancia como concepto, porque es un proyecto de vida a largo plazo. No es un activismo que hace acciones separadas, fragmentadas, que muchas de ellas buscan cierto reconocimiento o pasan por cierto reconocimiento, sea visibilización o económico, bueno, lo que sea, y que no incomodan realmente al Estado ni al capital, o al patriarcado o al colonialismo. Entonces yo reivindico y como organización nosotros reivindicamos la militancia como un proyecto, un horizonte de vida a largo plazo. Y en ese sentido, pues hay una cosa y es como, ¿cuál es nuestra táctica y cuál es nuestra estrategia en estos momentos? Por eso, pues como que se hace una lectura de la realidad y se entiende que esto no solo pasa por un periodo de un gobierno específico o por 4 o 5 años y ya, y cambiamos, y ya, y dejamos, pasamos página, ¿no? Porque pues si hacemos una lectura y un análisis de la realidad, tanto histórico como político, económico, social, etc., pues el proyecto fascista también es de largo aliento. Y se ha venido calando de muchas maneras en mucho tiempo. No es una cosa que muere y renace y muere y renace, sino se transforma todo el tiempo, pero siempre ha estado ahí. En cambio, nosotros sí, a veces es como que morimos y renacemos. Entonces, como que pausamos, hacemos una pausita, nos relajamos, que era lo que estábamos diciendo, volvemos y ahí es como, bueno, ahora sí, ya cuando todo ya está una mierda. Entonces, como eso, como primero entender que la meta final, pues, o un horizonte político, por decirlo así, es una sociedad, o pues se traduce en una sociedad que queremos. Y entonces todo lo que hacemos en la militancia pues va en esa vía. No solo en decir que llegó Abelardo y nos toca hacer algo porque llegó Abelardo, ¿no? O porque, bueno, cualquier otro ejemplo que podamos tener con esta sociedad fascista. Y eso, bueno, lo otro era como, por eso entendemos una postura radical, o por eso abocamos y por eso propiciamos posturas radicales que se piensen más a profundidad en las estructuras de opresión. Porque vuelvo a lo mismo, en las estructuras de opresión, el capitalismo pues no es una cosa que murió y ya y renació en este momento, justo ahorita en el 2025 volvió ahí de momento. Oye, no, es como marica, es un sistema que lleva todo este tiempo funcionando, que se ha reestructurado, que se ha alimentado de otros sistemas y que se ha metido tanto en nuestras vidas que no entendemos cómo hacer ahora ya que está tan metido, porque pausamos mucho tiempo. Eso uno, lo otro. Bueno, no, perdón. Y eso para relacionarlo con lo cotidiano, ¿no? Entonces, entender la militancia también es entenderlo como proyecto de vida. Ese proyecto de vida implica lo cotidiano, la vida misma, en el caminar mismo, en el andar mismo, en el hablar, en el estar, en el habitar el espacio público, en el hablar constantemente con las parceras, con las amigas, con las amigas. Y no es una cosa que, pues eso pasa un poco en el activismo, no es una cosa que solo sucede como en la vida política pública y en lo privado. Yo ya, pues,
no sé, hago otras cosas, consumo el capital. No mentiras, igual todas estamos inmersas y pues no nos podemos salir, pues qué cagada. Complejo también, Sí, ¿no? o sea, no va a pasar. Ojalá pudiera Ojalá, ser, pero pues ojalá. no va a pasar. Y me da rabia por eso. Pero bueno. Pero sí, o sea, como o sea, es que no quiero decir esto porque suena tan horrible, es la extrema coherencia. Borren esto, por favor. Pero sí, por ejemplo, ellos supieron usar ese término Claro. para hablar de eso, de que ellos en la vida pública y en la vida privada son lo mismo, y nosotras no. Y nosotras no hemos podido entender ese término, o sea, no estoy diciendo que lo usemos porque qué mierda, pero pues eso es como entendamos que la militancia, así como ellos lo usan en todo momento y dicen la familia, Dios y patria en lo público y en lo privado y yo defiendo los valores, pues nosotros también tenemos que defender nuestros horizontes políticos en lo público y en lo privado, ¿no? Y ahí eso pasa por el cuidado también, lo que comentabas antes, y eso pasa por el cuidado, por entender otras formas de relacionarnos, otras formas de cuidar, otras formas de habitar en lo cotidiano, ¿no? Y eso, sí, eso. No, y Me que quedo cuidado, ahí, me pausa cuidado es ahí. una acción política también Total. y que la desligamos un montón y también la idealizamos un La montón, idealizamos ¿no? un montón. Pero bueno. Sí. No, pues ahí que como retomando un poco las palabras de la compañera que me parece súper importantes porque eso, como uno, el tema del cuidado, como que lo hemos dejado, que aunque lo llamamos al discurso, ¿no? Como que en el discurso estamos diciendo, no, cuidamos y tan, y el espacio y lo que sea, pero finalmente cuando vemos las acciones, pues terminamos tejiendo cosas pues que no son tan cuidadosas con las demás, con los demás, con las otras personas. Entonces, claro, eso termina siendo muy complejo. Y bueno, como en este tema de la pregunta de qué tipo de militancias estamos sosteniendo, yo pensaba como que a veces creemos que la organización solo está para resistir. Y yo creo, compañeras, compañeros, compañeres, que la organización social está para crear nuevas formas de vida, no solo para resistir, no solo para aguantar, porque estamos cansados de resistir y de aguantar, marica, ¿sí? Porque nacimos en un contexto donde nos enseñaron a resistir todo tipo de violencias, a resistir todo tipo de desigualdades, a resistir todo tipo de opresiones, que ya sabemos resistirlas porque las hemos resistido, pero ¿cómo hacemos para organizarnos para que esta mierda se sostenga, pero además para que le haga frente y busque esos puntos de fuga del capitalismo? Porque claro, nos han nublado y nos han hecho creer que no existen esos puntos de fuga, que no existen esas otras oportunidades, que no existen esos otros lugares, esas otras formas de hacer las cosas, y pues en realidad sí existen, solo que son muy difíciles y la forma de construirlas para verlas es de manera colectiva, organizativa y entendiendo qué significa también la organización y la militancia, que yo comparto mucho lo que dices tú y es que la militancia es un largo aliento, es una larga movilización, es sostenernos pensándonos en que de verdad hay otras nuevas formas de vida y para construir esas nuevas formas de vida pues se necesita tiempo, sobre todo para hacerle frente a un sistema que nos ha enseñado a vivir la vida de una única forma, ¿sí? Pues porque ahí nacimos y nos enseñaron a que la cosa tiene que ser así y nos ha tocado deconstruirnos, nos ha tocado aprender otras cosas y para eso nos hemos tenido que encontrar con otros territorios, con otras personas, con otras organizaciones, con otras formas de movilización, porque si no ni siquiera estaríamos acá preguntándonos un montón de cosas y nos hubiéramos encontrado con otras compañeras donde hubiéramos podido crear Fatal, donde hubiéramos podido crear Polinesias, donde existiera Fondo Lunar y así, si no hubieran esos encuentros con otras, con otros, con otros, no serían posibles estas formas de crear estos espacios donde podamos construir y decirle a la gente, hey, sí existen otras maneras de hacer las cosas, pero necesitamos cuestionarnos, organizarnos y pensarnos que esto no es de ya para allá, ¿sí? Entonces ahí hay como unas cosas importantes alrededor de la organización, de buscar esos puntos de fuga y pues finalmente qué es lo que queremos, ¿no? Y ahorita está sucediendo algo mucho y por ejemplo como en mi experiencia personal, como es de las organizaciones pues que habitamos y demás, como que yo pensaba, pues también qué es lo que quieren que negociemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tenía discusiones con mi familia frente a la coyuntura política que estamos viviendo ahorita en Colombia y entonces era como, pues no pasa nada, Nata, tú tienes que respetar a tu tía porque piensa tal cosa, tienes que respetar a tu prima, no sé qué. Y yo decía como,
claro, yo entiendo los afectos familiares que hay y demás, pero marica, hay cosas que yo no voy a negociar porque entro en la radicalidad del visaje, ¿sí? Como de pensarnos que, marica, yo no te voy a negociar mis derechos y no voy a negociar los derechos de mis compañeras, de mis compañeros, ni los tuyos, porque son tus derechos también, porque tú no estás en un nivel de superioridad diferente al mío, porque igual seguimos siendo del proletariado, de la gente que tiene que camellar todos los días, porque si no camella todos los días no tiene con qué comer, ¿sí? Por más de que te pongan una perspectiva en tus redes sociales donde te digan, no, tú ya tienes todo y eres de clase media, no eres de clase media, eres de clase pobre, porque si no trabajas, no tienes cómo pagar tus cosas. Entonces es como, ¿qué entonces quieren que negociemos? ¿Quieren que negocie mis derechos y los derechos de ustedes? No los voy a negociar. ¿Y eso qué implica? ¿Con qué personas me conecta? ¿Con qué personas me moviliza? ¿Cómo hacemos esa organización? Pero entonces también eso, no romantizar los procesos sociales y comunitarios, porque la romantización de eso también hace que caigamos en el, bueno, pues así lo vamos a hacer y re bien y tal, pero sí hay que autocriticar y pillar cómo es la vaina, porque hacia dónde nos estamos movilizando, que no solo se quede en la movilización de la coyuntura política. Entonces nos movilizamos por esto, esto y esto, pero pues no, marica, eso es un largo aliento y es de caídas, es de agarrarse con la parcera y de preguntarse un montón de cosas y pues verdaderamente yo creo que sí tiene que haber un fortalecimiento en temas de pues de salud mental como de porque es que también nos han quitado hasta esa autonomía, ¿no? Como de pensar en que sí podemos fortalecernos entre nosotras, entre los parches en los que estamos, porque entonces ahora todo es, claro, estás mal de tu salud mental, ¿no? Pues levántate a las 5 de la mañana, tómate un café, léete un libro, haz ejercicio y ya. O sea, todo depende de tus hábitos, de lo que tú hagas. Entonces, sí, como que yo no, marica, ya me levanté a las 5 de la mañana, pero no me sirvió pa' chimba. Sí, o sea, no me sirvió pa' ni mierda. Entonces es como hay que de verdad volvernos a repensar en que tenemos que dejar de individualizarnos, de pensarnos que la salud mental de verdad es importante, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a cosas tan densas y tan grandes que además ahora en este momento y hablando como de las coyunturas, pues hemos habitado un montón con esto, pero siento que igual se vienen temporadas muy difíciles, parce. ¿Y qué nos queda para enfrentar eso? Pues juntarnos, marica, dejar de criticarnos así entre nosotras y entre nuestros movimientos, como hacer el llamado a la compañera, al compañero, al compañeres y como de, hey, las cosas, pues podemos movilizarnos así, aprender a escucharnos y desaprender lo que ya aprendimos, lo que ya tenemos establecidos. Siempre tenemos que estar con esa capacidad en la cabeza de decir, yo aprendí ciertas cosas, pero luego me encontré con otra persona y me di cuenta que las cosas no eran tan así. Entonces es como eso, movilizarnos y entender que la militancia es un proceso de largo aliento y de largo proceso y de largo alcance que nos toca seguir movilizándonos y no quedarnos como en el aquí me quedo y aquí no me muevo y solo voy a mover si yo veo que las otras se están moviendo o si siento ya la presión ya acá en la cara y digo, bueno, ahora sí me toca moverme, sino como intentar hacer esas movilizaciones y ver también qué cosas quieren que negociemos, parce, porque de verdad los derechos no están en negociación con nadie. Bueno. Bueno, yo voy a hacer una pregunta chiquita, pero va a ser una respuesta chiquita. Y es un reto para la juventud. Ustedes, con esto que está pasando hoy, ¿sí? Y que efectivamente no solamente es hoy, sino eso es una cosa atemporal, o sea, es una cosa que viene, es de larga data, ¿sí? Y yo creo que el sistema ha sabido y tiene una estrategia muy fortalecida en las formas en que cambian las dinámicas y la relación, el relacionamiento en general de la vida, pero sí sería bueno que de sus posiciones organizativas, pero también en esa colectividad, en ese fervor, de la organización, qué reto hay para la juventud hoy. Un retico, solamente uno. Bueno, es que son muchos, pero yo creería que un reto grande es como buscar esos puntos de fuga, como en las formas en las que se está instaurando los discursos en estos momentos. Y yo siento que, por ejemplo, pensaba mucho como en volver a, es que siento que la tecnología de verdad nos ha individualizado mucho y nos ha puesto unos panoramas muy difíciles y ahorita pues como que analizando muchas cosas, como volver al parche, marica, como a parchar, a encontrarnos, a entender qué es lo que está sucediendo, porque siento que la cotidianidad y como el habitar y darse cuenta que no soy yo sola la que estoy viviendo este mierdero, sino que somos un pocotón de personas,
creo que eso nos va a permitir como también seguirnos movilizando, no quedarnos tanto en hacer las cosas para mostrarlas en redes sociales, sí, como en ver quién hace más, sino como volvamos al nido, marica, como de dónde también nació esto, ¿sí? Porque finalmente las organizaciones nacen de un vamos a parchar, qué chimba, tomémonos una pola, y luego darnos cuenta que hay un montón de cosas que nos están atravesando y decir, pues puta, tenemos que hacer algo y no lo puedo hacer yo sola y no lo puedes hacer tú sola y lo tenemos que hacer todas, o todes, o todos, ¿sí? Porque igual es que nos incluya a todo el mundo, marica, esta mierda de estar también individualizando que el movimiento aquí, que era lo que tú decías ahorita, ¿no? Que el enemigo de las feministas es cierto y que el enemigo de las personas trans es esto y que el enemigo sí es como, no, marica, realmente necesitamos es fortalecernos y entender, tratar de entender a la otra, al otro y que vamos en camino duro hacia adelante y pues hacia lo que nos tenemos que enfrentar. Entonces yo siento que el reto más grande es volver a ese nido de base que nos tiene acá y que solo nos está sosteniendo como en lo tecnológico, en quien muestra más, en quien hace más, en tal. Y yo siento que hay que dejar un poco esas competencias y esos egos que a veces terminan atravesando mucho la organización. Sí, total. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo le sumaría no copiar en el aspiracionismo. Sí. Uy, que sí, es una total. cosa Sí. que es lo mismo, cara por todo lado. Entonces, Sí. claro, te venden que el futbolista tiene todo, que el mega rico puede hacer lo que sea, un montón de cosas muy densas. Sino entender realmente a qué va eso. Pues porque, claro, es una postura individualista, pero pues es hacer evidente las contradicciones del capitalismo y lo sin sentido que es que un mega rico en un día consuma lo que yo en 3 vidas puedo consumir de basura y puedo generar de basura, por ejemplo. ¿No? Entonces es como no copiar en el aspiracionismo porque realmente es una pretensión vacía que pues es exacto, muy individual y que pues no tiene nada de sentido en este mundo donde ya nos vamos a ir a la mierda. Pues porque ya pasamos muchas crisis globales, tanto sociales, económicas, como ambientales también, ya estamos en un punto, en unos límites planetarios muy densos. Entonces entender y confrontar eso, no copiando, o sea, como haciéndole siempre una crítica a ese tipo de posturas que te venden todo el tiempo y que te lo muestran y que te bombardean todo el tiempo. Porque yo siento que eso hace parte como de un desgaste y una desesperanza, ¿no? Como que hay una desesperanza ya colectiva que sabemos que ya pasamos unos límites planetarios, que ya sabemos que estamos en crisis y aparte te muestran eso, entonces es como, claro, no, pues entonces voy a agarrarme a allá, pues porque es lo único viable, posible, lindo, no sé, cómo lo entiendan. Pero sí, como un lugar como para agarrarme. Y es como no copiar de eso, porque si nos damos cuenta, si salimos a la calle, pues el sistema solo te lo vende para ser funcional al mismo sistema, no te lo vende realmente para que tengas una vida digna. Y mientras tú eres funcional al sistema, pues la otra persona que está a tu lado está muriendo de hambre. ¿No? Entonces ese me parece un gran reto que pues está calando un montón, todas con los peladitos de 19, 18, es como yo quiero hacer plata, tener moto, una Gixxer, y que las Gixxer son lindas, o sea, yo estoy de acuerdo, pero es como, no, o sea, date, párchate, o sea, también párchate, pero pues, qué putas, mientras tú estás haciendo plata, pues la otra persona está muriendo de hambre al lado tuyo. Entonces, como intentar no copiar de eso. Yo sé que es difícil, lo digo a todas y todos que lo están viendo, como yo sé que es difícil, es gonorrea, pero se puede como analizar la realidad un poquito más afuera de la pantalla, ver realmente, literal, asomarse a la ventana y ver a la persona que habita en la calle, que no tiene algo que comer, o ver el árbol que ya está muriendo y que lo talan y que el sistema solo quiere más gris y sí, muchas cosas que son muy evidentes. Pero que por el teléfono no nos encerramos y no vemos todo el entorno que hay y todas las contrariedades y contradicciones que este sistema tiene. Sí, yo creo que, bueno, voy a poner un reto ahí, y es que, y también como enviar a lo que ustedes dicen, y es que yo creo que cómo hacemos que la juventud camine más la calle, camine la vereda, llegue también a juntarse con la gente, porque yo creo que últimamente los jóvenes no quieren salir de su habitación, de su zona de confort. Yo creo que hay que untarnos más de callecita, de pueblecito, de la ollita comunitaria, del barrio, eso creo que es la invitación.
y yo creo que también ya no más el sectarismo, o sea, ya los sectarismos no funcionan en estos momentos donde la vida cada vez está más dura, más agreste, donde también la invitación es la unidad popular, ¿sí? Sí. Esa Ujú. es la invitación también a tejer luchas, porque todo el mundo tiene hambre, todo el mundo necesita una vivienda, todo el mundo necesita estudiar, y eso es, yo creo que ahí es a donde también Ujú. hay que pegarle a la gente. Y bueno, como este programa se llama Sacando los Trapos, ¿ustedes a quién le sacarían el trapo? Hmm. No, pues yo ya saqué un trapito, lo retomo, este gobierno progresista, Ujú. lo retomo. O sea, Ujú. como vuelvo y lo saco otra vez. Ese uno y lo otro como, uy, bueno, las tradwives. Uy, Ay, sí. uy. Está pesado. Está Iba a decir una fuerte. grosería en este momento, pero no, porque sería un pitido muy largo. Sí, como, o sea, que nos metemos, marico, berracho. O sea que dentro de nuestras mismas redes o nuestras mismas, no sé, la parcera feminista sigue perpetuando el man de alto valor y la chica de alto Ujú. valor. Ujú. Y es como un marca, o sea, lo entiendo de otras posturas y de otros lugares y de gente que no se piensa o no ha tenido un historial organizativo, político, Ujú. social, bla, bla, bla. Pero tú, y tú no es tú, es ustedes. O Ustedes sea, hay sí, como el mucha gente movimiento, sí. en este momento que se lo está pensando y que lo valida de muchas maneras, de muchas maneras. Y eso cala también de muchas maneras. No solo en las tradwaves como concepto mismo y como acción misma que están teniendo en este momento, sino toda esta fascistización estética, el clean look, o sea, como un Ujú. montón de cosas que calan y se van armando, que lo entendemos Ujú. también como fragmentado, pero si lo analizamos en un panorama amplio, pues todo va hacia lo mismo. Y es volver a los valores tradicionales, la familia Ujú. tradicional, la mujer de alto valor. eh, y pues lo entiendo, vuelvo y repito, como lo entiendo, digamos, también en hombres cis, hetero, blancos, que siempre han estado en esa postura y que también es como una manera de agarrarse al poder, porque han visto que se les está Ujú. quitando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues entiendo que tú sigas intentando perpetuar eso, pues porque pues viste que tus privilegios se están yendo a la mierda. Pero las chicas, o sea, no, no, no. O sea, no, no, no lo concibo. Pues no me tiras si lo concibo. Hasta una también, pues todo el mundo tiene Ajá. su facha interior. Pues estamos inmersos en este En el sistema. sistema, claro. Entonces, como ese trapito, como intentar en verdad ser muy críticas, muy críticos, muy críticas Ujú. sobre todo este tipo de formas de producción, tanto estética, de relacionamiento y muchas maneras que nos Ujú. calan muy internamente. Y ya, eso. Y bueno, no sé. Pensaba, pero como, no sé, yo les aclararía el trapito un poco como a la negación y a la intelectualidad de superioridad que hay como alrededor de estos movimientos. Y como que yo pensaba que a veces igual nos tornamos mucho con organizaciones o con personas que ponen su intelectualidad como por encima de un montón de cosas que uno habita desde su cotidianidad y pues uno dice como que fue un poco lo que pasó con este gobierno progresista que también sucedió como en esta campaña política y en esto coyuntural de, no, pues marica, me voy a leer los hijueputas discursos porque soy pues lo más pedagogo y educativo del universo, Ujú. pero uno dice como marica y pues igual estás excluyendo a la gente que venimos del barrio, que de pronto tenemos otras maneras de habitar el mundo y no entendemos tu mierda, entonces es como, parce, a la final pues tenemos que movilizarnos para todo el mundo y movilizarse para todo el mundo implica que te saques también la mierda que te metieron en la cabeza y te incrustaron y que puedas ponerla a la acción en la vida real, ¿sí? Pues porque igual, claro, estar en la academia es un privilegio y hemos tenido el privilegio de estar en la academia que nos ha hecho ver muchas cosas, pero ¿para qué vas a utilizar ese privilegio, ¿sí? ¿Para quién? ¿Es solo para ti, para alimentar tu ego, para alimentar tu mierda o de verdad la vas a hacer para movilizarte con la gente y eso? Entonces yo siento que ahí como que sacaría el trapo como marica, tenemos que soltar ese ego que nos han puesto de aspiracionistas y no sé qué, bla, bla, pues porque igual estamos en este sistema, no es nuestra, o sea, es nuestra culpa, pero también no al mismo tiempo, como que Ujú. igual no todo es sistémico, pero tampoco todo es individual, Ujú. pero entonces también hay que de verdad como estar atentas y atentos y atentes como a todo el mierdero que hay alrededor y a soltar eso un poquito y a empezar a, bueno, no solo estoy construyendo para mí, marica, yo qué estoy haciendo y a disposición de que voy a poner estos privilegios que yo tengo también en la vida. Entonces, pues eso sería lo que yo diría. No, perfecto, Total. muchísimas gracias. Bueno,
Yo creo que así como yo creo que de esto podemos quedarnos horas hablando, Sí. pero lastimosamente el programa no es tan largo. Pero no, agradecerles mucho también por esta conversa, creo que ojalá también la gente joven vea este episodio. Pues Gente una joven. invitación. Como también en serio, a pensarse otras formas en serio de construir. Ha llegado el momento también en serio del junte, de la juntanza, ya no más estar adormecidos, adormecidas, Ujú. adormecides, porque o si no nos van a coger, ¿cómo es que es el dicho? No, mentiras, yo soy malísima para decir los dichos, El pero de nos van a... camarón, el de camarón que se duerme. Epa, esa, ¿cómo Se lo- es? el camarón que se duerme se lo lleva la Epa, corriente. entonces ojalá no sea así, ojalá también tengamos esa posibilidad de seguir fortaleciendo Ujú. nuestras agendas políticas, de seguir construyendo la unidad popular, esa es la clave. Y nada, muchas gracias Ujú. Gaby, muchas gracias Nata, ha sido una conversa deliciosa con ustedes. Ay, a Muchas ustedes. Muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias, Gracias. sí.